Buenas noches, mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros en estos momentos, le damos la honra, la gloria a nuestro Dios al permitirnos una vez más estar en el programa ¿Quién lo dice? Hace 8 días no pudimos transmitir por causa de la ira, el enojo, la molestia y podríamos mencionar el enfado, ¿verdad? O la irritación que se tuvo ese día. Pero gracias a Dios hoy estamos en estos momentos preparándonos para darle la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial. Ok, muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Iván Salinas, pues un gran gusto y un gran honor estar aquí con usted, amigo y hermano que nos acompañan. Saludos hasta su bello hogar, hasta donde usted nos está acompañando, y le damos gracias porque pues se ha permitido un tiempecito para estar aquí acompañándonos y sobre todo para que juntos sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. No se te olvide compartir el enlace, no se te olvide que si tienes a un familiar que sea enojón o que quizás esté luchando contra esto, bueno, pues déjame decirte que hoy no tienes que ir al psicólogo ni tienes que ir a terapias, ¿no? Hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor, bueno, que el enojo es cierto que existe, pero así como existe y habla la palabra del Señor, también existe la forma de cómo lo debemos de controlar los cristianos, ¿no? Pues buenas noches y vamos a poner atención a este gran tema que nos va a dar nuestro hermano. Ok, bueno, pues vamos a empezar con el pie derecho, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Lo invitamos en esta noche a inclinar su rostro juntamente con nosotros. Vamos a orar, oremos. Bendito Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, en esta hora agradecemos por la oportunidad que nos da tan grande de poder estudiar y aprender juntos de su santa y bendita palabra. Le suplicamos, Padre, que usted nos ayude a poder entender su mensaje de esta noche, para que todos y cada uno de los que estamos oyendo en esta hora su palabra, podamos salir edificados y podamos ser controlados a través de su Santo Espíritu, ya que sabemos, Padre, que en momentos muchas veces de descuido nos enojamos, nos irritamos, nos molestamos y llegamos a ofender, a lastimar muchas veces a las personas que más queremos. Es por esa razón, Padre Celestial, que en esta noche le pedimos y suplicamos que usted sea con nosotros para poder exponer su palabra y poder, Señor, ser usted el que hable a través de ella, y a través de ella, Señor, usted nos pueda corregir nuestra forma de vivir diariamente. Gracias le damos y le pedimos todas estas cosas en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues fíjate, hermano Johnny, que Aristóteles, por ejemplo, un filósofo griego de hace tiempo, ya había comentado algo acerca de la ira. Por supuesto, fue después de nuestro Señor Jesucristo, pero esto fue que él dijo que cualquiera puede enojarse. Eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, por el propósito correcto y en la forma correcta, eso está dentro del poder de cada uno y no es fácil, y es la verdad. Sí, es realmente cualquier persona pues realmente puede enojarse, pero decíamos en estos momentos, o decía Aristóteles, bueno, pero con la persona correcta, en el momento correcto, inclusive podríamos atrevernos a decir hasta en el lugar correcto. Es bien difícil muchas veces poder hacerlo de esa manera, ¿sí? Porque nos enojamos con mucha facilidad y muchas veces al enojarnos o al irritarnos, airarnos, pues cometemos pecado delante de Dios, porque lastimamos y herimos muchas veces a quien más queremos. Ahora la pregunta en esta noche que nos vamos a hacer es: ¿qué es la ira? Si esto es lo que hay que nosotros investigar, y sabemos que por ejemplo la ira es algo que ha trabajado durante toda la humanidad, y es una emoción que muy común y se manifiesta en diferentes aspectos. Por ejemplo, fue compartida por Caín, fue compartida por el rey David, fue compartida por los profetas, por Jonás, por nuestro Señor Jesucristo y otra gran cantidad de personajes en la Biblia. Es un hecho que en la vida todos en este caso nos hemos enojado en alguna ocasión o nos hemos irritado, es más, nos hemos airado hasta llegar al punto de explotar y muchas veces hacer cosas que realmente al rato estamos arrepintiéndonos porque cometimos ciertas barbaridades, que podríamos llamarlo así, y bueno, pues nos estamos a veces culpando o sintiendo culpables por lo que sucedió cuando estábamos irritados. Y como lo dijimos hace unos momentos, bueno, pues la ira en nuestra cultura
pues se revela por numerosas expresiones, y una de ellas es nos enfadamos, otra de ellas es nos molestamos, nos irritamos, nos fastidiamos, nos agriamos, nos enfurecemos, nos enchilamos, nos encolerizamos, nos airamos, nos indignamos, nos arrabiamos, nos exasperamos, nos hartamos, nos ofendemos, nos exaltamos, nos excitamos, nos cabreamos, nos exacerbamos, nos sulfuramos y nos crispamos. Bueno, pues estas son algunas de las expresiones que se utiliza en nuestro país para describir que estamos enojados, ¿sí? Que estamos molestos, que pues simple y sencillamente algo nos hizo molestar. Y bueno, la ira es la causa de muchos pecados en los cristianos. La ira en sí no podríamos decirlo que no es en sí un pecado. Veamos lo que dice el libro de Salmos, allí en el capítulo 4, versículo 4. Hermano Johnny, si no lo puede leer, el libro de Salmos, en el capítulo 4, versículo 4. Salmos 4:4 dice así: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ahora Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4:26. Efesios capítulo 4, verso 26. Dice así: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces la Biblia nos enseña que sí es factible o es posible enojarse. Dice el apóstol, bueno, pueden airarse, es decir, pero no pecar. Es decir, se puede crear cierta molestia, cierta irritación en una persona por ciertas cosas que lo pudieran estar pasando, pero lo que no podemos hacer es pecar delante de la presencia de nuestro Dios. Estamos hablando prácticamente hace un rato, Johnny, acerca, por ejemplo, de lo que puede suceder si uno se molesta o se enoja. Tú comentabas varias cosas acerca de qué es lo que causa que uno esté enojado, molesto o inclusive airado. Sí, yo también comentaba esto porque, como decíamos, bueno, pues hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer que lamentablemente esto nos ha estado afectando muchas veces a nosotros mismos, en lo personal a la familia Salinas nos afecta ser muy enojones, pero también a los cristianos en la iglesia nos afecta, en la vida diaria nos afecta con nuestra familia, y pues sí hay causas muchas veces que nos afectan. La primera pregunta que yo me haría cuando me enojo es, bueno, hay motivos por los que yo esté enojado, ¿no? Yo diría, porque muchas veces no hay ni motivos para que uno esté enojado, y bueno, pues ya nos empezamos a enojar, ya empezamos a sentir ese sentimiento, esa emoción de que decimos, bueno, algo me está afectando, no hay algo que quiero decir, pero no lo puedo decir. ¿Y qué pasa muchas veces ya cuando, como decías tú, estamos llenando aquel bote, ¿no? Por ejemplo, aquel bote, y ya cuando ya no podemos más, es cuando estallamos y ya tiramos todo lo que no debíamos de decir, pero muchas veces, ¿por qué? Porque no quisimos cerrar la llave, quisimos seguir enfrente de aquella persona que nos está haciendo enojar, ¿no? Y lamentablemente no nos sabemos controlar, no podemos controlarnos, como dice la palabra del Señor. Bueno, pues no tenemos dominio propio para decir, ¿saben qué? Mejor me callo, o mejor no digo nada, porque si no voy a pecar contra mi hermano, voy a lastimarlo, y bueno, pues la palabra del Señor no lo dice, y lamentablemente muchos de nosotros no nos podemos controlar esa emoción de enojo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hablando de la ira, por ejemplo, la ira entonces se define como un sentimiento de disgusto estimulado por un mal cometido hacia tu persona. Es decir, cuando a ti algo te disgusta porque tú crees que una persona cometió un mal en contra de ti, pues te molesta. Llega a ser tanta la molestia que a veces se genera un resentimiento, y a veces ese resentimiento pues genera un odio hacia la persona o hacia aquel hombre o individuo, o a veces hacia las personas que tú o te causaron un daño o un mal, por así decirlo, hacia tu persona. Entonces sí tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, porque la ira en verdad es la causa de muchos pecados, y muchas veces dentro de los cristianos. Cuando hablamos de esto, por esa razón dice la palabra que si un hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, habla con tu hermano. Muchas veces es una molestia, dice la escritura, si un hermano tiene algo en contra de ti, si ves que un hermano está molesto, está
enfadado contigo, es más, está airado contigo, pues la Biblia nos enseña claramente que tienes que ir y personalmente hablar con tu hermano. Quizás fue algo que pasaste tú por alto. Hablábamos muchas veces de que quizás pues tú viste a esta persona que pasó y tú estabas esperando, por ejemplo, que alguien te diera un rayo, y viste al hermano que pasó con su auto y tú creíste que él te vio, pero él no te vio, y tú por esa razón dices, no, pues el hermano no me quiso llevar, no me quiso dar un ray, me hizo de menos, es decir, se volteó, y muchas veces esto te causa un enfado, te causa una molestia, te causa irritabilidad, en este caso, que te irrites de tal forma que, bueno, pues simple y sencillamente tú digas, ¿sabes qué? Pues estoy molesto con este hermano, ¿sí? Y ahora que lo vea, pues ni lo voy a saludar. Entonces empieza una molestia, un sentimiento, o como dices, un resentimiento. Hablamos de que recuerdas aquel sentimiento que tuviste contra aquella persona cuando te ofendió o te lastimó o quizás te hizo un mal, y esto causó que tú te irritaras. Sí, como decías tú, no resentir, ¿no? Vuelves a sentir aquel sentimiento, muchas veces te duele, te lastima o quizás te causa más enojo del que en ese momento te había causado. Y que ahorita que estábamos leyendo, bueno, que no se ponga el sol sobre nosotros, pues es como decimos, nos amanecemos de malas, ¿no? Y todo el día andamos así. ¿Cómo andas cuando andas en el sol? No te puedes tapar. Muchas veces andas molesto, como decías tú, irritado, y que ya no te puedes esconder. Bueno, pues así andamos nosotros, ¿no? De malas, que quizás que si nos enojamos con alguien, con todos nos queremos desquitar, Okay. que ya no nos podemos controlar, ¿no? Sencillamente. Entonces eso viene a generar una ira. Sí. Una ira, y déjame decirte que hay diferentes manifestaciones cuando hablamos de la ira. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra del Señor también nos habla acerca de esto, y bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 3 versículo 8. Realmente, por ejemplo, entonces la ira es un sentimiento de disgusto por un mal cometido sobre nuestra persona, ¿sí? Ahora también la ira puede ser estimulada instantáneamente o puede estar latente dentro de nuestros corazones por un periodo largo de tiempo. Y esto es real. Sí, a veces la ira empieza a ser primero un sentimiento negativo, por supuesto, un resentimiento, se empieza a ver como odio, y al rato pues ese odio se convierte hasta en amargura, y la amargura pues lógicamente tú ves a una persona que siempre molesta, enojada, está en la casa, está en la calle, está en el trabajo, y tú le dices, bueno, pues es que es una persona amargada. ¿Por qué razón? Porque todo el tiempo está que enojada. Entonces, ¿pero por qué? Porque primero hubo un resentimiento. Es a lo que le podemos hablar a lo que dice Hebreos, ¿no? Que son raíces de amargura que tenemos nosotros, como decías tú hace ratito. Hay cosas que quizás decimos, bueno, es que el hermano fue en 1990 y tantos y yo lo vi en el mercado, yo vi en el mercado a la hermana y no me saludó, y aún guardo ese rencor, aún guardo ese enojo, ¿no? Porque yo sé que me vio y no me saludó. Mi familiar, él sabía que yo estaba necesitado y no me ayudó. Aún guardo ese enojo. ¿Por qué? Porque yo lo ayudé. Son raíces de amargura que nos van atormentando y que están bien arraigados, y por eso es que muchas veces no podemos ser felices nosotros, ¿no? Fíjate que dice el escritor de los Hebreos que tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que por una raíz de amargura podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Sí, dice que nos estorbe y muchas veces muchos sean contaminados. Cuando tú, por ejemplo, estás molesto, entras a la casa y ves, por ejemplo, puro pleito, puro enojo, pura molestia, pues hasta a ti te contagian. Sí, entonces que ese es algo contagioso, la amargura, el enojo, la ira, pues se contagia de la misma manera, es una enfermedad del alma. Y poníamos ahí en el video, ¿verdad?, que pusimos, bueno, pues simple y sencillamente que hay muchas personas que han pasado por esta situación. Hay por otra parte personas que, como ahorita vimos, que la ira se va guardando como un sentimiento primero, y al rato esta persona pues es muy apacible, muy tranquila, pero por dentro está guardando todo aquello hasta que llega un momento en que la hacen explotar, y estos sentimientos negativos surgen como no tienes idea.
Fíjate que sí se puede, yo en lo personal, que quizás digo, sí se puede controlar la ira, ¿no? Porque la puedes controlar, pero ¿cómo lo puedes controlar? Muchas veces es cambiando aquel sentimiento, como decías tú, si hay gritos en la casa, ¿sabes qué? Bueno, pues tú habla más despacio, ¿no? No tienes por qué gritar. Te puedo oír, ¿no? Te puedo oír. Yo te escucho. Quizás tú gritas, pero yo te hablo de una manera más leve. ¿Para qué? Para que veas que así como yo estoy hablando, también te puedo escuchar. Tú me puedes escuchar. Porque muchas veces si vemos que llegamos y gritan en la casa y yo digo, bueno, pues ya están gritando, ya me puse de malas. Muchas veces son pretextos, no son pretextos que decimos, no, o sea, ¿por qué yo me voy a poner de malas? Que quizás ellos están enojados, no sé qué causa tengan para estar enojados y yo ya también me voy a estar enojado. Muchas veces depende de nuestra felicidad, como siempre lo hemos dicho, de otras personas y no debe de ser así, ¿no? La felicidad la debemos de buscar en Dios, Él debe de ser nuestra felicidad, pero pues no lo es así muchas veces. La felicidad de nosotros siempre depende de que me trate bien el hermano, de que me trate bien mi familia, y si no me tratan bien me enojo, si no me tratan bien, bueno, vemos que en la palabra del Señor, que imagínense José, sus hermanos no lo querían, imagínate qué hubiera pasado con todo el pueblo de Egipto si José hubiera puesto los ojos en sus hermanos, ¿no? Que lo hubieran vendido y todo. Lamentablemente pues no hubiera pasado lo que el Señor tenía preparado para José. Pero fíjate que sí, por ejemplo, en un momento José sí tuvo un resentimiento. Cuando Sí. vio a sus hermanos, dice la palabra del Señor que sí, él quería vengarse, Sí. él de verdad, cuando alguien tiene un resentimiento muy guardado, él quería hacer lo mismo que a él le hicieron. En varias ocasiones castigó a sus hermanos, por así decirlo, y hasta que entendió que eso no lo llevaba a nada bueno. Nos damos cuenta entonces que la ira en sí, hermanos, no es un pecado, porque la Biblia enseña, airaos, pero no pequéis. Es decir, te puedes enojar, hay cierta molestia, hay cierta ira, pero dice la palabra del Señor que mientras tu molestia, tu enfado, tu disgusto no cometas algo que va en contra de la voluntad del Señor, está bien dispuesto. Hay una ira entonces que se puede utilizar positivamente y hay por otra parte la ira que se utiliza negativamente. La vemos cuando, por ejemplo, tú te molestas porque en tu trabajo, por ejemplo, es injusto que a lo mejor tú trabajes mucho más que otras personas y las otras personas, pues simple y sencillamente, ¿verdad? Pues ellas están pues descansando o jugando y mientras tú estás trabajando y para ti eso causa una molestia, un disgusto, y lo mismo tú podrías agarrar esa ira o esa molestia o ese enfado para decir pues yo voy a hacer lo mismo. Eso ya sería ir en contra de la voluntad del Señor, ya que estarías, como dice la Escritura, en contra de lo que Dios te manda hacia los amos. Pero cuando tú dices, bueno, pues yo voy a hablar con el patrón y voy a decirle que es injusto, que vea también a los demás que trabajen de la misma manera, pues esta ira, esta molestia la utilizaste para hablar personalmente con la persona encargada o la persona que pudiera ayudarte para poder corregir esta situación. Entonces si hay iras, como mencionamos, cuando se utiliza para ser justos, para hacer la voluntad de nuestro Dios, que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida inclusive familiar, nuestra vida de trabajo o nuestra vida inclusive espiritual con nuestros hermanos. Porque cuando hay, digamos, ira dentro de la cristiandad, muchas veces hasta hay divisiones. Bueno, y sí es cierto, Abel, porque ¿sabes qué? Lamentablemente vemos que, como decíamos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, nos pueden sacar de nuestras casillas, no podemos enojarnos. Yo lo más recomendable que diría, bueno, es que no, tratemos de no enojarnos porque, como decías tú, hay ira que se justifica, pero vemos personas que no sabemos distinguir eso y no sabemos controlar. Y decíamos, bueno, es que airaos, pero no pequéis. Nos enojamos muchas veces, pero lamentablemente no sabemos controlar esa emoción y pecamos. Pecamos lamentablemente vemos eso y no debe de ser así, ¿no? Por eso, bueno, pues yo en lo personal digo, si nosotros como cristianos tenemos eso de que sabemos que el maligno, porque no es nada más que el maligno nos hace eso, ¿no? Nos pone pruebas así. En la casa, ¿saben qué? En la casa si ve que tú estás trabajando para el Señor, si ve que tú estás apoyando la obra y lamentablemente el maligno entra y dice, ahora los voy a atacar, ahora es cuando me voy a meter y voy a
voy a atacar en su casa. ¿Y qué pasa cuando le damos gusto al maligno? Bueno, pues nada más lo estamos consintiendo porque ve que nos estamos enojando y pues yo me imagino no a Satanás aplaudiendo, eso era lo que quería. Y no, hay que decir, bueno, Satanás no nos va a poder descontrolar lo que nosotros tenemos, ¿no? Ok, bueno, pues vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 8, que nos quedamos en esta escritura, para saber más acerca de la ira del griego obje. A ver, vamos a ver. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces sí, la Biblia nos enseña que tenemos que dejar todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Que son la ira, que son el enojo. Dice la palabra del Señor, bueno, pues simple y sencillamente tenemos que dejarlas. Y cuando habla de dejarlas es prácticamente abandonarlas, ¿sí? Es decir, no dejar que éstas salgan. Entonces sabemos que la ira es un sentimiento reiterado, perdurable dentro de una persona. Esta ira muchas veces crece lentamente y al final lo lleva a demostrar rabia, muchas veces venganza y muchas veces hasta amargura. Y cuando hablamos de esto, un hombre enojado es alguien cuyos profundos sentimientos de enfado son evidentes para todos los que le conocen, y es la verdad. ¿Sí? Imagínate una persona enojada, bueno, pues simple y sencillamente esos sentimientos de enfado inmediatamente se dan a conocer. Rápidamente yo me doy cuenta cuando una persona está enojada, y yo creo que fácilmente las personas se dan cuenta cuando Abel está enojado. ¿Sí? En pocas palabras, es real, ¿verdad? Esta ira crece muchas veces lentamente y al final, por supuesto, llevan a demostrar rabia, enojo, molestia, ese sentimiento totalmente negativo. Si hablamos, por ejemplo, del enojo, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 8 que leímos, ¿verdad? Quítese de vosotros toda ira, enojo. Bueno, pues este es un arranque repentino. Realmente el enojo es un arranque repentino, pues de una agitación visible de ira que ha estado latentemente dentro de una persona. Estalla rápidamente, estalla también intensamente y muchas veces hasta violentamente. Entonces cuando hay enojo, cuando hay molestia, cuando hay rabia, pues ¿qué es lo que pasa? Pues reaccionamos de una manera rápida, intensa y muchas veces violenta. ¿Sí? ¿No te ha sucedido algo por el estilo de repente? Pues fíjate que yo es lo que más trato, ¿no? Sí me enojo porque yo sí también me enojo y sí digo, yo estallo rápidamente. Pero lo es lo que trato porque sé que quizás son seres queridos a los que yo digo, no, pues no los voy a lastimar porque quizás mi enojo viene acarreado no simplemente de aquella acción, ¿no? De la que yo vi que me molestó, sino viene de atrás, de cosas que vienen atrás de mí, por ejemplo, cosas que quizás me están afectando en mi vida diaria, que quizás las traigo cargando y que digo, bueno, pues son tantas presiones y llega una persona y muchas veces es con los seres queridos y digo, bueno, pues me hizo enojar, ahora es cuando voy a estallar, ahora es cuando le voy a gritar, le voy a decir, y yo digo, no, mejor me trato de callar, porque sí, muchos de nosotros sí lo hacemos, y lamentablemente sí, como decía nuestro hermano Abel, sí nos ha llegado a pasar, pero tristemente nos damos cuenta que nos enojamos con los que nos rodean, ¿no? Con los que más convivimos, lo que le comentaba a nuestro hermano Abel, y porque con los que no convivimos casi, tratamos muchas veces de dar otra cara, que bueno, pues no debe de ser así, ¿no? Lo principal debe de ser que desde nuestro hogar, ¿no? Los primeros que deben de dar testimonio de nosotros deben de ser nuestra familia, debe de ser como nosotros nos estamos rodeando. Y bueno, pues si como decían, ay, qué bien es el hermano, qué bien es la hermana, qué buen hijo tienes, cuando en realidad están dando una cara en la calle y otra cara en el hogar. Y debe ser al contrario, ¿no? Como decíamos, ¿no? En aquel dicho que dice que candil de la calle y oscuridad de la casa. Y a veces es la verdad y es lamentable cuando, por ejemplo, como cristianos pues hacemos esto. Por esa razón el Señor nos habla a través de su palabra, quítese de vosotros toda ira, todo enojo. ¿Y saben por qué el Señor dice quítese? Es porque realmente afecta en la vida física, en la vida emocional, en la vida espiritual dentro de la persona cuando ésta tiene este tipo de enfado. Entonces este tipo de sentimiento que muchas veces lo hace ocasionar pues muchas veces dolor, sufrimiento hacia las personas
que más los quieren. Entonces sí es necesario que nosotros nos arranquemos, decía papá, desde la raíz. Y yo recuerdo que papá ponía el ejemplo de que cuando una planta, ¿verdad?, tiene una raíz, a veces decíamos, bueno, pues vamos a limpiar, digamos, el jardín, y a veces lo que hacemos nada más es cortar por encima, pero no quitamos la raíz de aquella planta para que no vuelva a brotar. Cuando se habla de deshiervar, es precisamente quitar la planta desde la raíz para que no vuelva esta a brotar. Entonces, a veces, déjame decirte que si dejas un pedacito de raíz, esta planta vuelve a brotar. Por esa razón, la palabra del Señor cuando menciona quítese, es decir, es arranca desde la raíz aquella ira, aquella molestia o aquel enojo. Pero la pregunta es cómo hacerlo. Primero, reconocer que tenemos un sentimiento negativo, un resentimiento guardado contra una persona, ¿sí?, o contra varias personas. Entonces este sentimiento tiene que ir arrancándose, sacarlo, y la única forma de sacarlo es hablarlo, ¿sí? Es decirle a Johnny, ¿sabes qué, hermano Johnny? Me has lastimado, me has herido, es desde lo más profundo de mi corazón te lo digo, es por esa razón que estoy molesto contigo, es por esta razón que me irrito con mucha facilidad contigo, es por esa razón que a veces pues exploto contigo. Entonces sí es necesario que nosotros que lo saquemos, es decir, que lo manifestemos hacia la persona que hemos creído que es la que nos ha herido o lastimado. Entonces sí es necesario hablarlo. Por eso la Biblia enseña quítese, y la única forma de quitarlo es sacarlo, y la única forma de sacarlo es hablarlo o decirlo a aquella persona que nos ha lastimado o ofendido. Y algo que debemos de saber también es que debemos de quitarnos aquel egoísmo, aquella soberbia, ¿no? Como decías tú ahorita, llegamos y hablar, ¿no? Primeramente reconocer, bueno, que yo fallé, porque si muchas veces llegamos y decimos, bueno, ¿sabes qué? Estoy enojado porque tú me hiciste esto, porque tú actuaste en contra mía. Bueno, no, ¿sabes qué? Estoy enojado porque yo me sentí mal de la manera en que tú me hablaste. Estoy enojado porque yo quizás quería que hicieras esto y no lo hiciste como yo lo quise. Y bueno, muchas veces llegamos y en vez de atacar el pecado, atacamos al pecador. Y pues no debe de ser así. Si, como decíamos, no es que tú huyas y que tú lo dejes en el olvido, no, porque la palabra del Señor no lo dice, sino al contrario, tú tienes que ir a hablar con tu hermano y ¿sabes qué? Ponerte de acuerdo con él, pero de una forma humilde, ¿no? De corazón es lo que debemos hacer. Sí, por eso la Biblia nos enseña que tenemos que, si un hermano peca contra mí, yo tengo que ir a ver a este hermano, y el propósito no es reclamo, el propósito es reconciliación, es decir, reconciliarme con el hermano, con la hermana que me ha provocado a ira, que ha provocado una molestia, un enojo hacia un servidor. Entonces sí necesitamos entonces entender lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Pero como tú lo mencionabas, por ejemplo, allí la palabra del Señor nos dice que Jesucristo se enojó. Por ejemplo, vemos claramente que Él vio, ¿verdad?, ahí en el templo cómo hacían mercadería, y dice que él se molestó de tal manera que sacó a los mercaderes que estaban ahí dentro del templo, y les dijo que pues era la casa de su padre, una casa de oración, y ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Él se enojó, se molestó y reaccionó, en pocas palabras, pero ¿qué tipo de ira sería? Vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 12 y versículo... Mateo 21, perdón, versículo 12 y versículo 13. Mateo 21, 12 y 13. Vamos a ver. Dice así: y entró Jesús al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, bueno, pues vemos claramente la reacción de nuestro Señor Jesucristo, de enojo, de molestia, de enfado. Se irritó de tal forma, dice, que hasta volcó las mesas de los cambistas, de aquellos que estaban cambiando las palomas, etcétera, etcétera, para llevar la ofrenda a Dios. Entonces vemos claramente que es una emoción
pero una emoción realmente controlada por la voluntad de nuestro Dios. Es decir, hablamos de que Dios dice algo, yo me enfado, me enfurezco de tal forma que hago lo bueno delante de Dios en el aspecto de hacer su voluntad. Entonces la ira justa, cuando lo manifestamos de esta manera, revela que uno es capaz de mostrar dominio propio. En este caso, bueno, pues tiene que ser el rasgo de un creyente. ¿Sí? Hablamos de dominio propio, dominarse en contra de hacer las cosas malas. Vamos a leer otro texto más allá en la palabra de nuestro Dios y vamos a leer en Santiago capítulo 1 versículo 19 al 21 porque hay diferentes tipos de ira, hermano Johnny, como lo mencionábamos hace unos momentos. ¿Sí? La ira, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, que dice en Santiago 1, 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, hasta el 21, sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces vemos que hay cierta ira que no procede de la justicia de Dios. Y aquí lo menciona en el libro de Santiago que mencionabas hace unos momentos, Santiago 1, 19 al 21, y dice, bueno, pues simple y sencillamente en esta ira no obra la justicia de Dios. Quiere decir que hay otro tipo de ira, hay otro tipo de enojo, hay otro tipo de molestia, donde sí obra la justicia de Dios, donde sí es justo enojarse, donde sí es justo molestarse, donde hay formas de nosotros manifestar nuestro disgusto, nuestro enfado. En este caso, pues si alguien me ha ofendido, hay formas de demostrar mi molestia hacia la persona o hacia las personas que yo creo que han sido injustas conmigo. Volvamos a leer Santiago 1, 19 al 21, hermano Johnny, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí lo que menciona el apóstol Santiago es que todo hombre va a tener que ser pronto para oír, lo decías hace unos momentos, tardo para hablar y tardo para airarse. Tenemos primero que escuchar, después en segundo lugar, como dice la escritura, ser tardos para hablar, después hablar y posteriormente si hay una molestia, hay un enojo, un disgusto, pues simple y sencillamente es lo último que yo voy a manifestar. Pero primero tengo que escuchar, después tengo que hablar y por último puedo disgustarme. Puedo no estar de acuerdo contigo, puedo no estar de acuerdo con la persona o las personas que yo creo que han hecho algo en contra de mí y Dios dice a través de su palabra, bueno, pues simple y sencillamente debes de entender que si tú te enojas, pero con enojo, molestia o ira de humana sabiduría o como humano, dice el Señor, pues simple y sencillamente la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Es decir, hay una ira de hombre y hay otra ira que divina. Y en este caso el Señor quiere que nosotros nos molestemos, nos enfademos, pero en contra del pecado, en contra de las cosas que se hacen delante de la presencia del Señor y que Dios abomina o aborrece. Eso sí debo de estar enfadado, eso sí debo de estar disgustado, eso sí debo de yo manifestar a aquellas personas que lo están haciendo. Sí, ira, enojo, molestia y muchas veces pues se tiene que dar a conocer, no tiene uno que quedarse callado. Entonces eso es el punto, hermano Johnny. Entonces sí hay diferentes tipos, como hemos dicho, de ira, una ira que es pues santa, que es divina, y otra ira que es del hombre, que no se manifiesta, digamos, la justicia de Dios, que por el contrario, todo esto lo hace en contra de la voluntad de nuestro Dios. Bueno, pues estamos a punto de terminar, le damos la honra, la gloria a nuestro Dios, ya que pues tenemos aquí al lado una pequeña fiesta, ¿verdad?, que va a comenzar y no queremos molestarnos, ni airarnos, ni disgustarnos, pero queremos saber qué es lo que usted opina en esta hora. ¿Cuáles son sus comentarios
Sí, recuerde, mi nombre es Abel Salinas González, gracias en verdad por estar en estos momentos con nosotros estudiando y aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Así es, bueno, pues Dios les bendiga. Muy buen tema el que como dio nuestro hermano Abel. Y bueno, pues como les decíamos, quizás ahorita hay mucho más que agregarle, pero pues como decía nuestro hermano Abel, hay una pequeña fiesta aquí, unos vecinos. Y bueno, pues sí, para que no interrumpamos la palabra del Señor, pues vamos a darlo por terminado este tema. Y ya si usted tiene algún otro comentario, alguna duda, bueno, pues nos la puede hacer llegar en el transcurso de la semana. Así es. Y bueno, pues vamos a estar continuando con la ira, ya que es, en verdad muchas veces nos quedamos con bueno, ¿cómo puedo yo controlar la ira? Algo que les podemos ayudar en el aspecto de la palabra es que Dios nos menciona a través de la misma palabra que recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Algo que nos puede ayudar a controlar este sentimiento tan negativo como es la ira, el enojo, la molestia, es la mansedumbre. ¿Sí? Y la mansedumbre es la que va a controlar precisamente este sentimiento negativo. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Abel Salinas. ¿Hacemos la oración? Ok, bueno, pues vamos a hacer la última oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano Johnny. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, gracias le damos por habernos permitido estar un día más estudiando su santa y bien la palabra. Padre, le pedimos que usted nos ayude. Este tema fue de gran importancia para nosotros como cristianos y en nuestra vida diaria lo tenemos que poner por obra, ya que muchas veces nos enojamos sin motivos y debemos de controlar todos aquellos tipos de emociones que causan muchas veces que nosotros pequemos en contra de su voluntad, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos y amigos que nos están acompañando del otro lado del monitor. Padre, le pedimos que usted los bendiga, así como a los que van a estar viendo esta transmisión en las grabaciones. Le damos las gracias, Padre, le pedimos que usted siga con ellos en el nombre de, y todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, bueno, pues, le termino en el que te grabé, ¿no? No, vamos a... Sí, lo sigo. Ok, bueno, pues, ya es hora de que ustedes manden sus comentarios vía Justin en el Facebook de Iván Salinas, ahí nos pueden mandar los comentarios, o en el Facebook de nuestro hermano Abel Salinas. Solamente estos dos Facebook donde vamos a estar recibiendo los comentarios en esta noche. Bueno, pues si usted nos está acompañando, ya desde donde usted nos esté acompañando, ya nos puede hacer llegar sus comentarios. Y bueno, pues o igual decirnos si usted cómo ha podido tratar de controlar aquella ira, como muchas veces, como decíamos, a nosotros nos está afectando. Bueno, pues algún consejo que tenga usted también para dar a nuestros hermanos. Nuestro hermano Alex dice, excelente tema, muchas felicidades y bendiciones desde acá abajo. Bueno, nuestro hermano Alex ya está acá abajo. ¿Quién sabe a dónde fue? Sí, no sé a dónde está, pero pues él ya está acá abajo. Bueno, pues saludos a nuestro hermano Alex y a nuestra familia ahí que nos están viendo. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Así es. Bueno, pues hay hermanos que nos acompañan, el hermano Abel, y bueno, pues también nos están acompañando, y qué bueno que ya están haciendo sus comentarios. Vemos que está nuestro hermano Robert, nuestro hermano Sammy, nuestra hermana Marisol, nuestra hermana Valeria Díaz. Bueno, pues usted hermano Abel, puede empezar a comentar. Ok, ¿cuál es el primero? Hace una hora, a ver, más abajo creo todavía. Que Dios les bendiga. Ok, Roberto Sámano. Ok, está. Nuestro hermano Roberto Sámano, desde la bella Sultana del Norte, si no me equivoco, él dice, muy buenas noches, que Dios les bendiga, aquí estamos. También, por ejemplo, nuestra hermana Alicia Rodríguez, ¿verdad? También nos acompaña, nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues estamos agradecidos, hermano Robert, de que esté con nosotros. Saludos y muchas bendiciones, al igual a nuestra hermana Alicia Rodríguez, que ella pues nos ha acompañado en varias ocasiones y hoy no se diga, está nuevamente con nosotros. También Iglesia de Cristo en el DF
jefe. Dios les bendiga a todos, muy buenas noches. Les mandan a todos aquellos que nos están acompañando de parte de la Iglesia de Cristo aquí en el Distrito Federal. Nuestras hermanas que nos están ayudando en transmisión, nuestra hermana Vicky Estela y nuestra hermana Nancy que está con nosotros. También, bueno, pues nuestro hermano Oligario Vaz también está con nosotros, nuestro hermano Oligario, no lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, pues le damos la bienvenida, le decimos Dios le bendiga, hermano, y bendiciones. Él dice que Dios les bendiga. También nuestra hermana Vale. Nuestra hermana Vale nos está diciendo muy buenas noches, aquí estamos, pues saludos a nuestra hermana Valeria Díaz hasta allá, hasta su casa. Gracias por estarnos acompañando. Nuestra hermana es una joven, bueno, pues que siempre nos está apoyando desde los inicios de los programas. Bueno, pues Dios te bendiga, Vale, y saludos a toda tu familia. Así es. José Castillo, sí es. Ajá. José Castillo dice que Dios les bendiga, hermanos, saludos. Que bueno, si le quitamos la... Okay. Para dejar de grabar porque si se vaya a escuchar el ruido. Sí.